Solo durante el primer año del reinado, los reyes católicos hicieron un total de 12 entradas reales. Si tenemos en cuenta la amplitud del territorio que gobernaban, 12 entradas reales para el primer año es una barbaridad. Tenían una cosa a su favor, que eran dos. Jugaban muy bien ese papel. Entonces, uno se iba a un sitio, el otro se iba a otro, iban sumando entradas y en algún momento se fusionaban los dos y hacían una entrada conjunta. Hay varios casos de entradas conjuntas y, bueno, algunas bastante especiales. ¿Qué tenemos con esto? Pues si tenemos en cuenta cómo accedió al poder Isabel la Católica y esa necesidad de legitimación de ese proceso, pues estas entradas reales venían a hacer eco a esa legitimación y un poco acentuar esa necesidad acuciante que tenían. Bueno, aquí tenemos la profesora Rosana de Andrés nos define la entrada real como un acto de sumisión, como un acto de ofrenda, y las clasifica en varios apartados. No quiere decir que las tengamos que clasificar siempre así. Les pongo hay más maneras de clasificarlas, pero les pongo esta clasificación porque parece un modo de ordenarlas. No quiere decir que sea la mejor tampoco, ¿eh? Depende un poco de las necesidades que tengamos y de lo que tengamos que explicar en cada momento. Ella habla de entradas en tiempos de paz, en las que predomina ese carácter de sumisión y de diversos festejos. No, en el caso de los reyes católicos no se produce así. En el caso de los reyes católicos, como digamos que el reinado fue convulso completamente y tenían guerras de manera continua, pues fueron sucediendo unos con otros y fueron acoplando unas partes con las otras. Porque esta parte de diversos festejos, pues por ejemplo en la entrada de Valladolid se hicieron festejos, en Medina del Campo se hicieron festejos, cuando van a Toledo también, con lo cual da igual que sea paz que guerra, porque tenían guerra siempre se producen esa parte de los festejos. Digamos que la parte de los festejos va intrínseca un poco a las entradas. No se producía el mismo día que las entradas, se producía por lo general a posteriori, al día siguiente, pero sí solía haber festejos como justas, toros, solían ser una cosa normal. Ahora que dicen tanto de los toros, pues tampoco es una cosa tan sumamente rara, para que vean. También nos lo clasifica en entradas en tiempos de guerra, en las que el rey entraba un poco a jurar y guardar esos privilegios. Yo no diría, porque entonces entradas en tiempos de guerra en la época de los reyes católicos son todas, no tienen entradas en tiempos de paz. No es el caso. Entradas en tiempos de guerra sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos acontecimientos concretos que nos explican, por ejemplo, en la entrada de Toledo, en la segunda entrada de Isabel en Toledo y la entrada de Fernando en Toledo, que para él era la primera, aparte de celebrar la primera entrada real de Fernando en Toledo, celebraban también el triunfo en la batalla, iban a celebrar el triunfo en la batalla y se la dedicaban a un santo, con lo cual ya estábamos uniendo la parte, digamos, política con la parte religiosa, como solían hacer siempre en aquellos momentos. Y luego habla también del regreso victorioso de una batalla. No es el único caso que les acabo de contar, ese regreso victorioso de la batalla, hay más batallas, como la entrada luego después en Toro, hay más casos. Pero bueno, viene a ser un poco para que podamos ejemplificar un poco lo que nos podemos encontrar. Este caso es la Puerta de los Serranos en Valencia, y esta es la puerta por la que en su momento entraron en Valencia, y es una puerta que sigue en pie y que tenemos que conservarlas porque es importante. Bueno, tenemos que tener presente la diferencia en el caso de las entradas reales, en la que se supone por definición que la entrada real es la primera vez que el monarca entra en ese territorio. Pero en el caso de Castilla no se produce así. No solamente se considera entrada real esa primera entrada que produce el rey en ese territorio, sino que a posteriori los monarcas tienen segundas entradas y hay veces que se siguen celebrando las ceremonias. A veces más pomposas, a veces menos. Sí que es verdad que lo que nos llega a través de las crónicas, a veces que está más descrito y veces que simplemente está mencionado, fue muy honrosamente recibido y con eso se queda. Entonces, bueno, en nuestro caso dependemos evidentemente de las crónicas que tenemos y de cómo llega la información. Entonces tenemos que tener en cuenta esa primera entrada real y luego tenemos que pensar que esa primera entrada real suponía, en muchos casos,
a la sustitución de esa primera ceremonia de proclamación que no se había celebrado porque el rey no se encontraba en esta ciudad. Por ejemplo, en el caso de los reyes católicos, Isabel se proclama reina en Segovia, está ella sola, Enrique no entra hasta enero en la ciudad, y digamos que esa entrada de Enrique en enero sustituye en cierto modo a esa proclamación. ¿Por qué digo sustituye en cierto modo? Porque cuando se proclama Isabel, se habla, al menos el acta concejil, nombra a Fernando. Entonces, bueno, pues digamos que es un poco reiterar, ¿no? O hacer más presente esa ceremonia. Aquí está el cuadro el fresco de Carlos Muñoz de Pablos que tenemos en el Alcázar de Segovia y bueno, representa la coronación de Isabel la Católica. Bueno, es una representación un poco así como viene siendo, un poco personal, vamos a decir que es un poco personal, porque si nos basamos en el acta, pues bueno, se nos queda un poco cojo, ¿no? Falta información. Pero bueno, deja de ser una representación, ¿de acuerdo? Entonces, para José Manuel Oto Soria, las entradas reales deben de ser entendidas como una forma de dramatización de las relaciones entre el rey y su reino, desde un punto de vista de una interpretación política, y tiene que apuntar hacia la consideración de esa soberanía real entendida como espectáculo. Sí que es verdad que a medida que van avanzando las ceremonias de entradas reales, no tienen nada que ver las ceremonias que nos encontramos en la época de Enrique IV con la época de los Reyes Católicos. El ceremonial va evolucionando y se va enriqueciendo. Y cada vez vemos unas ceremonias de entradas reales, sobre todo se ve claramente de esas primeras etapas de las ceremonias de los Reyes Católicos a las últimas entradas reales, un enriquecimiento bastante importante, con la aparición de muchos símbolos que en un primer momento no aparecían y que después se van a ir integrando de una manera habitual en esas entradas reales. También por la influencia italiana que nos trae Fernando el Católico, que también es bastante importante, con los arcos de triunfo y todas estas cosas que se van introduciendo en las entradas reales, que son muy interesantes. Los estudios posteriores de Ana Isabel Carrasco Machado desvelan una nueva realidad en este tipo de ceremonias, alejándola sobre todo de la espectacularidad y acercando la secuencia a este tipo de ritual en la corona de Castilla y Aragón, aunque sobre todo con variantes en la función de los usos y tradiciones, porque siempre se dice que las ceremonias en Castilla eran más austeras que en Aragón. Luego se van combinando y van haciendo como una mezcla entre ellas y yo creo que llega un momento que podemos decir incluso que acaban como un poco compitiendo entre ellos, a ver quién es el que hace la mejor entrada o quién prepara la mejor entrada, ¿eh? Sí que es verdad que el coste de estas entradas o las asumía el concejo o las asumía un noble, no eran baratas, eran bastante caras, había requerimientos bastante importantes, incluso hay cartas que se conservan en los que la reina indica al concejo cómo se tienen que preparar, qué tiene que haber, cómo tienen que estar dispuestas las personas, qué tienen que vestir incluso y cómo se tienen que colocar. Entonces, y cómo tiene que estar adornada la ciudad. O sea que al final, por ejemplo, encontramos adornos de, juncias y arrayanes en la entrada en Sevilla. Se nos describe claramente que no vamos a pensar que estaba todo lleno de flores, ¿no? Lo que hacían era cortar hierba fresca, como si vamos al campo, cortamos hierba fresca con flores en primavera y las echamos por las calles para tener buen olor, no era para otra cosa, para que oliera bien. Entonces sí que hay indicaciones concretas de cómo se tienen que preparar y cómo las tenía que preparar el concejo. Y no eran baratas, incluso aparecen cartas en Sevilla en las que después de 2 años de la celebración de la ceremonia siguen debiendo dinero de la celebración de dicha ceremonia. Con lo cual yo creo que a los ciudadanos que entraran tan seguido, algunas veces no les tenía que sentar nada bien, porque era un pastizal. Y lo tenían que costear de alguna manera, a través de impuestos, obviamente, no era a través de otra cosa. Bueno,
Para Álvaro Fernández de Córdoba dice que la entrada regia medieval integra esa secuencia ritual propia de la ceremonia con todo un conjunto de gestos y de acciones asociados a la organización colectiva de la vida urbana. La parte de los gestos y de acciones, aquí entra un montón de elementos simbólicos que se introducen en las ceremonias de entradas reales y que muchas veces nos proporcionan mucha más información que la propia entrada en sí. Entonces tenemos que darnos cuenta de todas estas acciones y todos estos gestos. Me refiero a gestos como, por ejemplo, en la entrada en Toledo conjunta de Isabel y Fernando, en la que, haciendo el paseo por la ciudad, ella le cede la derecha al rey. Cuando por lo general en sus territorios la que iba a la derecha era ella, no era él. También vemos un caso en Sevilla, en la que Nicolás de Popileo, si no me equivoco, se llamaba, que era un embajador que estaba recorriendo España y acompañaba a los reyes, ve precisamente esta contradicción en la entrada en Sevilla y dice: ¿cómo puede ser que la reina sea el rey? Porque la derecha la ocupaba ella, no la ocupaba él. Entonces ve esa contradicción y la escribe en sus documentos y por eso tenemos esa información y nos llega a día de hoy. Bueno, conjunción de esos gestos y esas acciones asociadas a una organización colectiva de esa vida urbana, porque muchas veces sí que nos encontramos descripción de cómo están colocados los distintos estamentos y cómo están colocada la gente por estamentos dentro del propio ceremonial de la entrada real, y el reconocimiento evidentemente de los privilegios y libertades de los ciudadanos que tiene que efectuar el rey y se va a efectuar en esa puerta de entrada. Vamos a ver ahora un pequeño esquema y se lo voy a ir explicando para que podamos ver un poco el recorrido. Se produce una participación jerarquizada de los diferentes oficios urbanos y aparecen representados en muchas de las entradas reales y muy claramente representados, y de los espectáculos parateatrales de tradición en esa ciudad. Luego vamos a avanzar y vamos a ver en qué consisten esos espectáculos parateatrales y lo que se produce en las ciudades. La ceremonia, como antes les decía, a lo largo de los años va adquiriendo mayor relevancia y va incorporando ciertas costumbres al ceremonial. En este caso, una de las costumbres que adquiere y que incorpora es el recorrido de la procesión del Corpus Christi. Entonces, las procesiones del Corpus Christi tienen un recorrido concreto por las ciudades que están marcados, y entonces lo que hace el ceremonial de la proclamación es incorporar este recorrido. Tenemos que entender que la población estaba acostumbrada a este recorrido. ¿Para qué vamos a cambiar el recorrido? No nos interesa. Nos interesa continuar con las tradiciones y que la gente sepa por dónde tiene que ir. Cuando nos cambian el recorrido habitual, por ejemplo a nosotros mismos, por obras, cuando vamos en coche siempre al mismo sitio y nos lo cambian, es como, ¡jo!, qué fastidio, ¿no? Pues esto era lo mismo. ¿Para qué vamos a cambiar algo en lo que hay una costumbre y en lo que hay una tradición? Sigamos con lo mismo y incorporémoslo. Lo que hacen estas ceremonias es ir tomando elementos, y toma elementos en muchos casos religiosos y los incorpora a la propia ceremonia. Otra cosa que va a incorporar son las representaciones teatrales. Y representaciones teatrales que tienen que ver por lo general con representaciones teatrales enlazadas con el tema de la iglesia, con el tema eclesiástico. Son representaciones como la Natividad, como habituales. Por ejemplo, lo vemos en la entrada conjunta en Toledo, el 31 de enero de 1477, en la que la Puerta del Perdón, que es por donde entraron previa a la entrada de la iglesia en Toledo, en la iglesia mayor en Toledo, hay un aparato teatral de figuras vivas que representan a la Virgen y a los ángeles y participan en el acto entonando himnos. Nos puede parecer extraño, pero las representaciones teatrales en el campo eclesiástico eran habituales, no era una cosa tan rara, y van introduciendo esas representaciones sacramentales también en las ceremonias de entradas reales. O, por ejemplo, la representación de Santa Eulalia en la entrada real de la reina a Barcelona el 28 de julio de 1481. También cantaron, por ejemplo, para que os
hagáis una idea, una copla en catalán, que nos puede parecer extraño, pero también cantaron una copla en catalán. Bueno, las representaciones de Santa Eulalia son bastante habituales y no era una cosa tan extraña en las ceremonias, sobre todo en la parte de Aragón. Bueno, o como, por ejemplo, pongo aquí, en el recibimiento en Valencia, en el que 3 ángeles descendieron en la puerta de los serranos, que es la puerta que hemos visto antes por la que entraron a Valencia, y le entregaron a la reina las llaves de la ciudad. Bueno, he puesto esta imagen, no tiene nada que ver con eso, pero siguen cayendo ángeles del cielo, ¿vale? Aquí tenemos el caso de Peñafiel. Entonces, esto no tiene nada que ver, es una representación de Semana Santa en el que le quitan el luto a la Virgen, pero para que veamos de dónde pueden venir estas cosas. Al final vienen la mayoría de estas representaciones teatrales de las representaciones religiosas que nos encontramos. Y como vemos, estas representaciones religiosas se siguen efectuando. No son unas representaciones religiosas tan sumamente extrañas o tan sumamente raras. Esto es, no me acuerdo si es de este año, si es del año pasado, pero bueno, es reciente. Y luego, otra de las cosas que van a incorporar son las decoraciones efímeras. Como, por ejemplo, el arco de triunfo. Los arcos de triunfo eran muy habituales en Italia y se incorporan a las entradas reales españolas. Este en concreto es para la entrada de Felipe II en Barcelona en 1564, pero suele ser una cosa habitual en la etapa final de las entradas reales, por ejemplo, en la época de los Reyes Católicos. Luego se siguen haciendo, no es una cosa que se pierda, es una cosa que se sigue haciendo y cada vez se hacen con más espectacularidad y con más detalle. Entonces, es una cosa que se incorpora a las entradas reales y se queda, no se va. Las entradas reales, los arcos de triunfo en España son anteriores a Francia. Aquí tenéis que en Francia data el primero de 1520 en Poitiers, pero bueno, lo he puesto aquí, es una adquisición que tenemos de Italia y de esa vinculación de Fernando con Italia. Gracias a eso tenemos estos arcos de triunfo en España. Se empezó a hacer como una especie de medio decoración efímera, pero luego con esa entrada de fuerte italiana pues se reforzó. Todo esto hace ver la entrada real como un espectáculo porque tenemos representaciones teatrales, arcos de triunfo, unos ángeles que nos caen y nos dan una llave, una representación de la Virgen. Bueno, entonces hacen de todas estas entradas un espectáculo monárquico que marca una alteridad psicológica, espacial y existencial entre el rey y la ciudad que lo recibe. Evidentemente para el que tuviese que sufragarlo directamente seguro que no hace mucha gracia, pero la entrada del rey en una ciudad es importante. De hecho, a día de hoy todavía cuando los reyes visitan una ciudad siempre hay un tumulto de gente alrededor y hay un montón de gente que digamos que está apoyando ese evento, con lo cual es un acto importante, sigue siendo importante y se le sigue dando importancia. No tenemos entradas reales como las que podemos ver en esta época porque digamos que el rey es rey, no tiene que ir diciendo en cada territorio lo que tiene que hacer. No tenemos ya colonias en el extranjero, con lo cual esas cosas ya no se ven. Sí que se ven, por ejemplo, un poco más efusivamente en el caso inglés, porque siguen haciendo visitas en la Commonwealth y a los miembros de la Commonwealth, y entonces sigue haciéndose, pero ya no lo llama entradas reales, se llama visitas de Estado, se llaman de otra manera. Así que tienen una manera de procederse, también un ceremonial concreto y una manera y sobre todo el primer día, tienen que hacer unas cosas concretas en esas visitas de Estado que se hacen, ya sea territorio que haya sido tuyo o no haya sido tuyo, y siguen un ceremonial concreto, pero bueno, no es el caso y no vamos a hablar de ello hoy. Esta entrada, que seguro que han estado alguna vez, es la entrada apedrada. Esa es la entrada, solo se puede entrar por ahí, no hay otra manera de entrar. Y la he puesto porque bueno, lo conservan y es un pueblo que está bastante bien conservado en ese aspecto y parece que nos trasladamos al pasado cuando entramos en Pedraza. Muy bonito. Bueno, aquí les tengo puesto un poco el esquema de las ceremonias de entradas reales. Lo primero que se producía era un recibimiento, se producía el recibimiento por la parte de fuera de la puerta, no podían entrar dentro de la ciudad hasta que no juraran los privilegios
y libertades de la misma. Una vez que se juraba, podían entrar dentro de la ciudad, si no, no podían entrar, no les dejaban. Después se producía un besamanos con un acatamiento y una sumisión. No siempre está descrito en todas las ceremonias ese besamanos, algunos cronistas se olvidan de ese besamanos y siguen para adelante. Se produce la entrada en la ciudad, por lo general bajo palio, ¿vale? Como una unión entre esa soberanía divina y la regia, porque el palio habitualmente se utilizaba en ceremonias eclesiásticas. Luego se produce una procesión por la ciudad, que por lo general, como les he dicho anteriormente, recorre y hace el recorrido del Corpus Christi, de esa ceremonia religiosa. Después se producía un recibimiento de la clerecía, por lo general a las puertas de la iglesia mayor o de la catedral, en el caso de que la hubiera. Tras ese recibimiento se producía un rezo dentro de la iglesia. Después se le entregaban las llaves de la ciudad, por lo general aquí, o en el caso, como hemos visto antes de Valencia, antes a los reyes. Ahora no se entregan las llaves. ¿Qué se entrega? ¿Qué se entrega ahora? El bastón de mando, porque es lo que tenemos, ya no hay llaves. Bueno, que sí las hay, porque en el Alcázar de Segovia hay algunas todavía guardadas. Se entrega el bastón de mando, lo que representan las llaves ahora es el bastón de mando. Y después se producía un hospedaje en la ciudad, que a veces, bueno, en Segovia era en el Alcázar, pero podía ser en un convento, depende, en una casa de un noble, depende un poco de dónde estuviesen y del momento en el que se encontrasen. Bueno, esta es una imagen de la aclamación en Segovia de José Garmelo, y entonces, bueno, es una representación, Ah, no se ve, perdón. Ahí está. Vale, es una representación, insisto, como en el caso anterior. Aquí vemos mucha pompa, aquí un palafrén, bueno, vemos diferentes elementos. O sea, siempre vemos banderas, guiones, vemos un poco de todo. Bueno, este mapa... Vale. Este mapa, bueno, pues voy a avanzar, luego se lo pongo. Sí. Este mapa es el recorrido que hizo Isabel en su proclamación en Segovia, y era el recorrido de las entradas en Segovia, y este caso era el de Barcelona. Vamos a ir a la parte del uso del pendón, porque me dice que tenemos que ir terminando. Vamos a ir a la parte del uso del pendón en las ceremonias. Me voy a pasar esta parte, que yo entiendo que esta parte la tenéis clara, de cuándo aparecen, de cómo aparecen los pendones. Esto me lo voy a pasar. Esta imagen sí que es de la sala de las guardias de infantería española en el Pardo. Esto es en el Pardo, en Madrid. Esto me lo voy a pasar porque seguro que lo sabéis todo. Esto también es en el Pardo. Esto lo conocéis mejor que yo, seguro. Y este es el de Pedraza, que también lo conocéis, seguro. Bueno, me voy a saltar esto y me voy a lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí. No en todas las ceremonias o en... No sé lo tengo puesto. Bueno, no aparece de forma regular descrito en las crónicas la aparición del pendón en las ceremonias de entradas reales, aunque sí es habitual en las proclamaciones y es una cosa muy normal, aparte del lanzamiento de pendones en las proclamaciones, y que suele estar descrito en todas las crónicas, sobre todo entre los siglos XIV y XVII. Pero sí encontramos apariciones concretas en crónicas bastante concretas. No he recogido todas, he recogido solo algunas. Aquí tenemos la entrada de Isabel la Católica en Sevilla el 24 de julio del 77, en el que nos dice concretamente, Gesto Soy Pérez en su crónica dice lo siguiente: el señor alguacil mayor don Pedro Núñez de Guzmán, con el pendón de la ciudad, que ostentaba bordada por ambas haces la imagen del rey don Fernando, vale, que conquistó Sevilla. Entonces, si aparecen indicaciones concretas, aparece, por ejemplo, en este caso, que aparece el pendón de la ciudad de Sevilla con la imagen del rey don Fernando. Entonces, pues en este caso sí nos aparece explícito que utilizaron el pendón. Esta es una entrada curiosa porque es la entrada de los Reyes Católicos en Nápoles. Entonces nos dice que el rey, en este caso, tomó el rey el estandarte en la mano y lo dio al señor Fabricio, y fízolo su alférez mayor de todo el reino, y mandó al señor Próspero Columna que tomase a su derecha la mano al gran capitán. Aparece concretamente explícito cómo lo entrega
para proclamarle alférez mayor del reino. También interesante la entrada del infante, por ejemplo, don Fernando en Sevilla, en el que nos hace, como es una entrada tras un triunfo, entonces vienen las banderas que han apresado de los contrincantes, que se las llevan como triunfo, y luego aparecen los pendones del infante, el de su divisa, y al lado derecho los pendones de Santiago, de San Isidoro del León y de Sevilla al lado izquierdo de los caballeros. Aparece descrito en la crónica de Ortiz de Zúñiga. En la entrada en Granada, yo creo que esta sí que la conocéis, está escrito tal cual, por Alonso, recogido tal cual de la crónica, mostró la bandera de la cruz en lo más alto de la torre de la Alhambra, la cual todos devotamente adoraron, y después mostraron la de Santiago y las de sus armas reales. Hasta que no apareció la bandera colocada en la torre más alta de la Alhambra, la reina no entró porque el territorio no era seguro. Hasta que no vio colocado allí, bueno, aquí lo llama bandera, no entró porque dijo, ya está nuestra bandera, ya el territorio es seguro, ya es nuestro territorio, y entonces ya procedió a la entrada. Con lo cual tiene mucha importancia en este caso. Aquí me he ido, lo explicaba antes, a la entrada de Carlos V en Bolonia, antes de la coronación. Si les interesa esta parte, es muy importante porque en la entrada de Carlos V en Bolonia tenemos acceso a ello a través de unos de 16 grabados de un xilógrafo veneciano, pero están descritos completamente todos los personajes que aparecen dentro de la ceremonia de entrada real. Aparece descrito todo, y también nos describe evidentemente con qué pendones llevan, qué banderas llevan, cómo las llevan, qué representan, y viene todo escrito. No sucede solamente en la entrada real, sino que también tenemos la descripción de la ceremonia de proclamación y ese cortejo, la cabalgata que se llama, de Carlos V en Bolonia con el Papa San Clemente, y nos dicen todos y cada uno de los elementos que aparecen en esa cabalgata. No he traído la cabalgata, he traído solo la entrada real porque era lo que aquí nos ocupaba, pero si están interesados, está descrito a la perfección, que ojalá tuviésemos todas las crónicas en España descritas de igual manera. Me voy a ir al resumen final para no alargarme más, para que no me riñan. Me voy a ir al resumen final, que tengo un resumen final. Bueno, aparece todo, luego si quieren verlo se lo enseño. Bueno. Me he ido. ¿Ahí pone resumen, que no lo veo? Sí. Vale. Vemos banderas con los pedernales, llamas y aspas del toisón de oro, enseñas en los lasquenetes y las aspas de San Andrés, que aparecen también en las trompetas, y otra con el estandarte de San Jorge. Aparece absolutamente descrito todos y cada uno, cuántos soldados hay, cuántos de qué infantería son, aparece todo descrito, y también aparecen las banderas y las enseñas que aparecen en el acto. Todo aparece escrito aquí. Bueno, se puede ver un poco y se puede apreciar. Las imágenes no es que sean excesivamente buenas, pero bueno, si luego quieren la referencia se la puedo dar, ¿eh? Bueno, la anterior, aquí también se ven ahí. Ahí vemos, aquí se ve el águila bifácila con el pendón de Carlos V, etc. Bueno, y como conclusiones, podemos decir que el uso del pendón en las entradas reales no aparece reflejado en muchas de ellas. Yo creo que no aparece reflejado no porque no se usara, sino porque había otros elementos interesantes o más importantes que reflejar para los cronistas que decir que llevaban el pendón con ellos. Solo hay algunos cronistas que nos lo indican en algunos de los casos, pero en el caso de los Reyes Católicos se hace, yo creo, incluso más interesante, porque, tal y como decía José Manuelito Soria, si el pendón lo que nos refleja es precisamente esa legitimación, para ellos era muy importante reflejar esa legitimación,
y bueno, ya sabemos que cada uno tenía el suyo y luego tenían el conjunto, pero evidentemente yo creo que era bastante importante. Tenemos que tener en cuenta, y yo siempre lo digo, que en España tenemos poco apego a nuestros véxilos y deberíamos de mimarlos y de cuidarlos más. Y yo creo que en ciertos momentos los maltratamos, como unas imágenes que os voy a poner después. Entonces yo creo que deberíamos de cuidarlos más. Los pendones representan una realidad cultural de España que hay que defenderla y hay que transmitirla y que no podemos dejar que se muera y que se quede en el olvido. Son una parte más de nuestra cultura y son unos símbolos que debemos de cuidar y de transmitir a las generaciones posteriores porque da mucha más información de la que en realidad nos creemos y tenemos que transmitirlo de alguna manera y dejar que esto no se quede aquí. Por eso yo creo que el Congreso es muy importante, este Congreso, y es importante para mantener y poder transmitir estas tradiciones y los usos que se hacen de estos símbolos. Tengo que dar las gracias y apoyar siempre este tipo de eventos para que podamos ser capaces de transmitir toda esa información y que no se quede luego en un simple escrito de una crónica, como vemos en otros casos. Y aquí tienen las imágenes en las que más maltratamos de manera discriminada nuestros véxilos. Esto es una salvajada y esto más. Entonces tenemos que empezar a cuidar nuestras banderas y tenemos que empezar a cuidar lo que significa. Pisar una bandera no tiene sentido. Esto que vemos de la bandera de España anterior no tiene sentido. No se puede pinchar la bandera de España. El luto se coloca en la moarra de la bandera, no se tiene que pinchar una bandera, no tiene ningún sentido. Esto pues, tiene menos sentido todavía. Al que se le ha ocurrido esta gran idea, no sé dónde ha salido. No lo sé. Entonces, yo creo que esto puede servir para que estas cosas dejen de pasar y empecemos a darles la importancia que tienen. Desde luego que en otros países no hacen esto, ¿eh? En otros países no hacen esto. Lo que digas. Muchas gracias, Nara. Muchas gracias por tu intervención.